Hola, mi nombre es Gretel Escalante, soy médico residente del posgrado de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión colaborando con la iniciativa Telesan Mosquitia y representando al Hospital María de Especialidades Pediátricas, vamos a hablar sobre el manejo integral del paciente pediátrico con cardiopatías. Las cardiopatías congénitas, recordemos que tienen una incidencia de 1 de cada 100 nacidos vivos, por lo que es importante saber cuándo referir. La etiología de estas cardiopatías generalmente es multifactorial en un 90% de los casos, pero hay otros factores como la herencia, es decir, tener un hermano afectado o padres afectados aumentan el riesgo genético de padecer una cardiopatía congénita, así como los factores ambientales durante el periodo prenatal, como ser infecciones, rubiola, tóxicos, radiaciones, fármacos, y el periodo más crítico para desencadenarlas es entre la tercera y la octava semana de gestación. ¿Por qué referir a un paciente con sospecha de cardiopatía? Es necesario hacer un diagnóstico preciso, iniciar un tratamiento médico oportuno y estas intervenciones tempranas van a mejorar tanto la calidad de vida, así como disminuir la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes. ¿Qué pasa con aquellos pacientes cardiópatas durante su vida? Recordemos que el 80 al 85% de estos pacientes van a llegar a la vida adulta. 20 a 25% de las cardiopatías congénitas van a requerir un seguimiento durante toda su vida y un 35 a 40% van a requerir seguimiento por un cardiólogo pediatra. 40% de estos seguimientos pueden ser dados tanto por el médico general como por el pediatra en sus comunidades. ¿A quiénes y cuándo referir? En el periodo prenatal podemos referir a un cardiólogo para una ecografía fetal. ¿A qué pacientes? Aquellos pacientes que tengan una madre, un padre o un hermano con una cardiopatía congénita, arritmias fetales detectadas durante el embarazo, otro tipo de malformaciones fetales detectadas, así como anomalías estructurales de las cámaras cardíacas, que pueden ser vistas en ultrasonidos fetales, y cuando sospechamos una enfermedad genética. Al momento de nacimiento, es importante recordar que en el recién nacido es la etapa donde podemos hacer la detección más temprana de una cardiopatía. Durante el nacimiento y en las primeras 12 horas hay un tamizaje, un test que se hace, que es muy sencillo, no requiere muchos implementos, que es la oximetría de pulso. Este test consiste en tomar la oximetría tanto en la mano derecha del paciente y cualquiera de las extremidades inferiores. Si la saturación de oxígeno es menor del 90% o hay una diferencia mayor del 3% entre la mano y las extremidades, debemos sospechar una cardiopatía congénita y es momento de referir a nuestro paciente. El manejo integral de un paciente con sospecha de cardiopatía requiere varios aspectos. Es un trabajo en conjunto entre el equipo médico de atención primaria, médicos generales, médicos pediatras, personal de enfermería y nuestro personal de apoyo, como decir personal de nutrición, psicología, odontología, medicina, rehabilitación, terapia respiratoria y el equipo de cardiología y cardiocirugía en caso de ser necesario. Recordemos nada más que la clasificación de las cardiopatías congénitas es en cianóticas y no cianóticas. Es importante saber que las cardiopatías cianóticas son aquellas que van a tener mayor mortalidad y generalmente van a tener mayor complejidad. Son las que tenemos que referir de manera más pronta. Hablando un poco sobre las cardiopatías acianóticas, recordemos que el cardiólogo es quien nos va a dar el diagnóstico definitivo y generalmente estas no van a requerir tratamiento, solo seguimiento por consulta externa. ¿Cuáles van a ser estas? Por ejemplo, la comunicación interauricular o una comunicación interventricular leve, que son las más frecuentes. Además, hay otras cardiopatías acianóticas como las comunicaciones interauriculares más grandes, un canal auriculoventricular, un ductus persistente, una transposición de grandes vasos, conexión anómala total. En estas, el cardiólogo tiene que indicar un tratamiento médico y hacer una intervención de acuerdo a la complejidad y la gravedad del caso. Las cardiopatías más graves, las que requieren referencia más rápido, son aquellas en las que sospechamos una transposición de grandes arterias en el primer mes de vida, una conexión anómala total de venas pulmonares obstruidas. Como ejemplo, para nosotros no quedarnos con estos pacientes, debemos referirlos de manera inmediata. ¿Qué podemos hacer desde nuestros centros regionales con aquellos pacientes con cardiopatías? Recordemos también que el paciente cardiópata no es solo el corazón, debe tener un manejo integral
Dentro de ello tenemos la vacunación, el control de crecimiento y desarrollo, el tratamiento de las complicaciones tanto agudas como crónicas de estos pacientes, así como el tratamiento odontológico y otros aspectos. En cuanto a la vacunación, es importante recordar que no hay ninguna contraindicación de que un paciente cardiópata no se pueda vacunar. Debemos seguir las normas que nos brinda el Programa Nacional de Vacunación. Recordar siempre que si tiene un peso menor de 2.500 gramos, la BCG debe esperar a que alcance el peso adecuado para poder vacunarse. Es también importante recordar a aquellos pacientes que requieren transfusiones de hemoderivados. Hay que esperar 3 meses para poder colocar una vacuna de virus vivos atenuados. Y aquellos pacientes que pierden o tienen un retraso en su vacunación por alguna hospitalización prolongada, debemos de disponer de un calendario vacunal acelerado y es importante que reciban sus vacunas de manera progresiva. Crecimiento y desarrollo es otro aspecto importante que debemos brindarle a nuestros pacientes cardiópatas. Debemos darles un seguimiento mensual. Esta evaluación la puede hacerla un médico o de preferencia un pediatra en el caso de estos pacientes. Seguir con las normativas que nos brinda la OMS y hay casos especiales que son aquellos pacientes en los que tienen otra patología de base, que tienen síndromes genéticos. Es importante que de alguna manera sean evaluados por un genetista. Y es importante también la nutrición de nuestros pacientes, aquí donde requiere el apoyo de un nutricionista, de tenerlo en nuestros hospitales regionales, para lograr una mejor ganancia de peso y que nuestro paciente tenga una mejor evolución clínica. El tratamiento de las complicaciones cardiológicas agudas va a depender del estado clínico de nuestro paciente. Para eso debemos hacer una anamnesis y un examen físico completo. Algunos cardiópatas pueden presentar crisis de hipoxia o insuficiencia cardíaca congestiva. Y de acuerdo a cuál presente, podemos darle manejo en nuestros centros regionales. No necesariamente debemos referirlas cuando tengan una complicación. Ahora, aquellos pacientes que tienen infecciones comunes, es decir, infecciones respiratorias altas, una neumonía que no sea complicada, infecciones gastrointestinales o infecciones del tracto urinario, podemos darles tratamiento domiciliario o en nuestro hospital regional. Sin embargo, aquellos pacientes cardiópatas que cursen con una neumonía grave o tengan una complicación, sospechamos endocarditis, sospechamos un absceso cerebral o poliglobulia, van a requerir estudios especiales. En este momento debemos pensar si es necesario referirlo a un hospital de tercer nivel. Un factor fundamental en el seguimiento de nuestros pacientes cardiópatas es la revisión odontológica. La prevención de caries y la educación y buena higiene bucal nos van a prevenir complicaciones, sobre todo en aquellos pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas, ya que estos se asocian con abscesos cerebrales, endocarditis infecciosa. ¿Qué pacientes van a requerir una profilaxis antibiótica? Aquellos pacientes que requieran correcciones quirúrgicas y aún no han sido reparados, cardiopatías que ya fueron reparadas pero tienen defectos residuales, y aquellos pacientes con antecedentes de reparación completa de un defecto congénito con material protésico o un dispositivo en los últimos 6 meses de su procedimiento quirúrgico. ¿Con qué vamos a hacer esta profilaxis? La hacemos con amoxicilina a una dosis pediátrica, 50 miligramos por kilo, 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento odontológico. Es importante recordar que la dosis pediátrica no debe superar los 2 gramos que es la dosis de adulto. Las cardiopatías congénitas, generalmente los avances en las alternativas de tratamiento, como decir cirugías o intervencionismo, han modificado la historia natural de nuestros pacientes. El 85% de nuestros niños van a llevar a la vida adulta y la mitad de estos son mujeres que van a llegar a la edad reproductiva. Cuando tenemos una paciente con una cardiopatía congénita embarazada, el problema se vuelve doble. Tenemos un riesgo materno y un riesgo fetal. El riesgo materno es insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, arritmias y el feto puede sufrir retraso en el desarrollo intrauterino, prematurez, hemorragias intracraneales y muerte fetal. El riesgo de la herencia, como mencionamos anteriormente, aumenta. Una madre con cardiopatía aumenta el riesgo a tener un hijo cardiópata en un 6 al 7%, un padre cardiópata en un 2 a 1% y 2 hermanos afectados aumenta el riesgo en un 7.3%. Las cardiopatías y el ejercicio, no hay ninguna contraindicación en algunos pacientes de hacer ejercicio.
en aquellas que son leves y son bien toleradas. Ahora, algunos pacientes que tienen repercusión hemodinámica debemos tener algunas limitantes para hacer ejercicio, y aquellos pacientes que tengan alteraciones en un desarrollo y crecimiento normal, que han sido posoperados y que tienen sin defectos residuales, y pacientes que han sido dados de altas por cardiopatía pueden realizar ejercicio sin ninguna contraindicación. Muchas gracias, fue un gusto haber compartido con ustedes esta temática. Esperamos vernos pronto compartiendo otro tema.